Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar haciendo un breve análisis de lo que fue la gran goleada de River por 7-0 sobre Sarmiento en Junín, en un encuentro que en la previa se tornaba un poco complicado, porque la realidad es que quizás el Millonario no venía desplegando su mejor juego, sobre todo teniendo en cuenta que en la Copa Liga Profesional había no podido conseguir un triunfo en los últimos dos compromisos contra los dos equipos que se ubicaban en los últimos dos lugares de la tabla de posiciones, y Sarmiento venía en ascenso y sabiendo que si ganaba superaba justamente al equipo conducido por el Muñeco en la tabla de posiciones. Sin embargo, River mostró un verdadero espectáculo de fútbol en el estadio Eva Perón, y del minuto 0 al minuto 90 que duró el partido mostró, como dije, una exhibición a la hora de desplegar su mejor juego. Marcó goles prácticamente de todas las maneras y se mostró muy pero muy superior al conjunto de Junín. Además de hacer el análisis, vamos a contarles qué es lo que les pasó a los dos futbolistas que tuvieron que salir reemplazados por sendas lesiones, y además qué otros jugadores podrían llegar a regresar para los próximos cotejos. ¡Empecemos! Siempre al inicio hacemos más o menos un comentario de lo que hicieron cada uno de los futbolistas que arrancaron como titular, y si bien lo voy a hacer ahora, está un poco de más quizás decir quién fue el mejor jugador del partido. La mayoría está claro que va a poner a Julián Álvarez ahí arriba porque marcó 3 goles, volvió a convertir después de mucho tiempo y lo hizo además teniendo un compromiso excepcional en cuanto a su nivel individual. Pero lo que también hay que destacar es que el resto de los futbolistas tuvo un nivel verdaderamente bueno, más allá de que hay que diferenciar quizás a algunos que se destacaron un poco más por sobre otros. Franco Armani sin participación, lo único que tuvo que hacer es descolgar un par de centros y lo hizo de manera correcta. Marcelo Andrés Herrera quizás no tuvo ese destaque en ataque, pero no sufrió nunca defensivamente y terminó redondeando un buen encuentro. Paulo Díaz y Héctor David Martínez, cuando Sarmiento marcaba prácticamente con sus 11 jugadores dentro del área, estaban moviéndose en 3/4 del campo rival, algo que seguramente no hubieran hecho en otras circunstancias. A la hora de marcar no tuvieron ningún problema y terminaron redondeando un buen partido. Milton Casco, sin convertir goles y dando una asistencia perfecta a Álvarez en el tercer tanto, fue uno de los mejores jugadores del encuentro. Nuevamente Casco está teniendo un muy buen nivel, es titular indiscutible en ese lugar del campo y le da a Gallardo muchas soluciones debido a que puede manejar con facilidad ambos perfiles. Mitad de la cancha, Enzo Pérez, un relojito, no tuvo mucho que hacer en cuanto a la marca, distribuyó bien la pelota. Enzo Fernández convirtió un gol y fue también de los más destacados, un taco perfecto a Julián Álvarez en el sexto tanto de River. Nicolás de la Cruz, otro que sin convertir tuvo un buen compromiso, asistió a Barco en el quinto tanto del Millonario. Tomás Pochettino, la sorpresa en el equipo titular de el Muñeco, porque en un principio, ante la ausencia de Simón, porque venía acumulando varios partidos consecutivos, uno suponía que Agustín Palavecino iba a estar un paso por delante. Sin embargo, fue Pochettino el elegido por Gallardo y sorprendió, marcó un verdadero golazo y terminó redondeando un buen partido, más allá de que tuvo que salir lesionado. Ezequiel Barco, sin ser quizás uno de sus mejores partidos porque estuvo un tanto errático en el primer tiempo, terminó también redondeando una muy buena noche, convirtiendo el quinto tanto del partido. Y Julián Álvarez fue la gran figura del encuentro. Tras un fallo en la defensa de Sarmiento, marcó su primer tanto, el segundo de River en este compromiso. Luego, tras el centro de Casco, su segundo tanto personal y el tercero del más grande. Y en el segundo tiempo, un verdadero golazo, el sexto de River y su hat-trick para llevarse definitivamente la pelota. Para los que estamos viendo el partido y viendo también la forma en la cual defendía Sarmiento de Junín, algo bastante ilógico, no solamente en el fútbol argentino, sino en el fútbol mundial, es muy raro cómo defiende el conjunto dirigido por Israel Damonte, porque en algunas oportunidades, por ejemplo, River hacía pases muy profundos que en cualquier otra circunstancia, con cualquier otro equipo, estos futbolistas, a los cuales recibían esos balones, quedarían fácilmente en posición adelantada, pero como Sarmiento siempre ubicaba a 2 jugadores a los lados de sus postes, nunca esto sucedía y eso hacía que River pudiera mover la pelota de lado a lado durante toda el área. Lo único que tenía que hacer el elenco conducido por Gallardo era acertarle al arco. En los primeros 3 disparos, uno de Paulo Díaz, otro de Julián Álvarez y otro de Barco, no pudo hacerlo, pero en el cuarto fue Tomás Pochettino quien finalmente con un derechazo
venció al guardameta del conjunto local y así abrió el marcador y el partido prácticamente, no voy a decir que se terminó porque esto sucedió un par de segundos después tras sacar de la mitad de la cancha. Los defensores de Sarmiento se equivocaron a la hora de salir, un cabezazo hacia adentro, un resbalón, aprovechó Julián Álvarez que definió de manera excelente ante la salida del arquero local. Ahí sí ya se terminó el partido. En lo que quedó de esa etapa inicial, otro gol de Julián, jugada que se inició por la derecha, que luego de cruzar la mitad de la cancha llegaría a los pies de Casco por el sector izquierdo, centro de zurda del lateral izquierdo de River, y Julián Álvarez del otro lado con la derecha y en el aire terminaría convirtiendo el tercer tanto de River. 3-0 en ese primer tiempo. River se lucía en el estadio Eva Perón y prácticamente lo que iba a quedar del partido todo parecía que iba a ser un trámite, y así lo fue. Lo único que teníamos que saber era cuántos goles en definitiva le iba a convertir River a Sarmiento. Lo que durante la semana podía llegar a parecer un encuentro muchísimo más definitorio, y quizás lo era en la previa, pero con el correr de los minutos y sobre todo en ese primer tiempo, ya prácticamente River aseguraba su clasificación y un punto más a favor, y debido al empate de Racing antes de que jugara River, es que todavía el Millonario tiene chances de quedar como primero del grupo. Deberá ganar la Platense y esperar que Racing caiga en la última jornada en condición de visitante frente a San Lorenzo. En el complemento vamos a contarles rápidamente cómo fueron los goles del Millonario. El primero de ellos, gran jugada colectiva por el costado derecho. Julián Álvarez termina habilitando a Enzo Fernández, que de derecha define ante la salida del arquero, 4-0. Después otra salida mala de la defensa del equipo de Junín. El que recupera es Nicolás de la Cruz, que en vez de definir rápido y quizás algo incómodo, decide frenarse, espera la llegada de Ezequiel Barco, y es el ex Independiente quien, con un verdadero derechazo cruzado, vence al arquero del conjunto local. Posteriormente, taco de Enzo Fernández, Julián Álvarez queda en el borde del área y define de derecha con un verdadero bombazo, en este caso sin nada que hacer ni para la defensa ni para el arquero. Este quizás es el único gol del partido en el cual la defensa de Sarmiento de Junín y el arquero no tuvieron ninguna responsabilidad, más allá de que en los primeros de la primera etapa River tuvo esa manera de abrir el marcador. La realidad es que si Sarmiento se defendía de otra manera y no como lo hizo, a lo mejor podía llegar a que el partido se estuviera un poco más peleado en cuanto a los minutos, ya que se sabe que cuando el tiempo va pasando y River no logra encontrar la ventaja, a lo mejor hay desesperación y un poco de impaciencia. Sin embargo, esto no sucedió, y es por eso que River terminó luciéndose en este compromiso final, en el cual goleó 7-0 al equipo de Junín. Y por último, el tanto definitivo, gran habilitación de Enzo Fernández para Matías Suárez, que ya estaba dentro del campo de juego. El delantero cordobés define ante el guardameta, hay rebote, la pelota le queda a Santiago Simón, que también había ingresado, y es el juvenil de River, el futbolista más chico en cuanto a edad, quien define cruzado y de derecha para el 7-0. Quizás lo más sorprendente es que cuando Simón marcó el séptimo tanto todavía quedaban más de 20 minutos por jugarse. Sin embargo, ahí sí River quizás desaceleró un poco, no porque el propio equipo quisiera, sino por una cuestión de inconsciencia que obviamente surge cuando ya le metiste 7 goles al rival y cuando Gallardo ya metió los cambios correspondientes, teniendo en cuenta que muchos futbolistas vienen de bastantes partidos consecutivos, y es por eso que los hizo descansar. Salieron Enzo Pérez, salió también Julián Álvarez, Nicolás de la Cruz, e ingresaron otros que no están disputando tantos minutos y que está bien, no pudieron quizás aprovechar ese momento que Gallardo les dio dentro del campo de juego. Pero aún así, River se termina luciendo, un 7-0 bastante contundente. Ahora quedará saber cómo finaliza en la tabla de posiciones. Puede terminar primero, segundo, tercero, dependiendo de los resultados en la última jornada, y obviamente también deberá saber quién es su rival en los cuartos de final. Y vamos ahora a hablar quizás de la mala noticia, por decirlo de alguna manera, de la jornada, más allá de que todavía no hay nada absolutamente confirmado, y es que Tomás Pochettino tuvo que salir apenas inició el segundo tiempo, y está claro que si no se hubiera lesionado o no hubiera tenido una dolencia medianamente fuerte, esto no hubiera sucedido, porque más allá de que Gallardo es de hacer cambios rápidos, con un equipo ganando 3-0, con un futbolista como Pochettino que no venía jugando normalmente, lo que sí estamos seguros es que si la dolencia no hubiera sido lo suficientemente fuerte, no hubiera salido a tan solo los 5 minutos del segundo tiempo en lugar de Agustín Palavecino. Se hubiera quedado, no sé si a terminar todo el compromiso, pero por lo menos hubiera jugado un rato más. ¿Qué es lo que le pasó en definitiva a Pochettino y por lo cual no pudo seguir jugando dentro del campo de juego?
Luego de haber marcado el primer tanto del partido, un verdadero golazo, el exfutbolista de Talleres de Córdoba se animó nuevamente para patear de afuera, se tuvo confianza y en ese segundo derechazo que ensayó desde afuera del área y que despejó esta vez el arquero Ayala, quedó resentido en su empeine derecho. Ya arrastraba una molestia en la zona por una plancha minutos antes y eso terminó de empeorarlo. Intentó seguir pero pidió el cambio y al llegar al banco de suplentes los médicos le pusieron hielo en esa sola. El parte médico de River marca en principio solo un traumatismo en uno de sus dedos y probablemente no requiere estudios médicos. Lo que hay que tener en cuenta es que Pochettino no es un habitual titular, por lo que si el muñeco tiene que hacerlo descansar en el partido del próximo jueves ante Fortaleza en Brasil, seguramente lo hará sin ningún problema, porque después a River se le vienen muchos compromisos consecutivos y ya definitorios en lo que respecta a la definición justamente de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde tiene un pie y medio adentro de los octavos de final, pero todavía no está confirmado, y las fases finales de la Copa Liga Profesional, donde River estará a solamente 3 partidos de conseguir un nuevo título. Es por eso que si bien el rendimiento de Pochettino fue muy bueno en esta goleada frente a Sarmiento, habrá que ver cómo evoluciona de este golpe, de esta molestia, para saber si en definitiva seguirá contando con el Gallardo, por lo menos en este lugar que le ha dado en esta victoria ante Sarmiento, o si tendrá que descansar un poco para estar al 100% nuevamente. Bueno, para terminar y contando ahora también un poco lo que le sigue en cuanto al calendario, al más grande, próximo jueves 5 de mayo por la noche visitará Fortaleza en Brasil por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El millonario con un triunfo estará asegurando su clasificación a los octavos de final. Es cierto que con un empate prácticamente también estaría clasificado porque le seguiría sacando 6 puntos al conjunto brasileño con 6 unidades en juego, pero no se va a poder confirmar nada debido a que hasta que matemáticamente esto no suceda no se podrá justamente definir. Posteriormente, el siguiente fin de semana recibirá Platense en el Monumental y en caso de ganar y si Racing pierde contra San Lorenzo se ubicará en el primer lugar de la zona. Recordemos que el primero y el segundo juegan los cuartos de final en condición de local. Es por eso que River deberá obtener sí o sí uno de estos dos lugares y posteriormente sabremos quién puede ser su rival en cuartos de final. Luego de eso iniciarán las fases finales porque los últimos 2 partidos por la fase de grupos de la Copa Libertadores serán a finales de mayo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.